Muy buenos días, estimadísimos traders. Espero que todo esté muy bien, espero que todo esté genial. Vamos a hacer un recuento de cara al dato que vamos a recibir este viernes 1 de agosto acerca de las tasas de empleo, desempleo en Estados Unidos y por supuesto a las nóminas no agrícolas. Un dato que como sabemos es muy importante para la toma de decisiones en el mercado, para la vista o la visual de volatilidad que podrían dar los principales activos y que este dato que veremos este viernes próximo pues no será la diferencia, debido a que tenemos un dato que se prevé en los 108.000, con un dato anterior en 147.000, que fue el que conocimos en el mes de junio, una tendencia de los últimos 4 datos de manera ciertamente bajista, ciertamente no tan positiva como se esperaría en otros momentos de la economía, y que pues este dato que conoceremos el día viernes no es la excepción y da un panorama de bastante aparente debilidad para Estados Unidos en cuanto a la creación y el fortalecimiento de su empleo. Lo estaremos conociendo una hora antes de la apertura de mercado de Wall Street del día viernes 1 de agosto y bueno, sabremos que tendremos volatilidad justamente en esa jornada. No solamente tendremos esos datos para esta semana, hay datos principales que se han mostrado y que se seguirán mostrando durante las próximas jornadas. El día de hoy conoceremos la encuesta JOLTS de ofertas de empleo y la confianza del consumidor para Estados Unidos, del The Conference Board, datos que son supremamente importantes, y también desde el otro lado del Atlántico, datos en Europa que van marcando la estacionalidad y la pauta, como por ejemplo las inflaciones en diferentes países de la Unión Europea. También conoceremos el Producto Interno Bruto el día miércoles para Estados Unidos, dato que es muy importante, y como no, dato que también es muy relevante, la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Tipos que sobre su probabilidad y su panorama se esperan que se queden bastante estáticos, o bueno, la probabilidad apunta a mantenerse estáticos en los 425, 450, que es el actual rango en donde se manejan estas diferentes tasas de interés en este momento en Estados Unidos, y que bueno, los últimos comentarios de Jerome Powell y de la Reserva Federal pues no dan a cuentas de un recorte, por lo menos en la reunión de mañana. Sin embargo, sabemos que hacia adelante, de cara a otros momentos, otros escenarios, a las siguientes tomas de decisiones, pues hay unas probabilidades un poco más altas hacia los recortes para la jornada o para la reunión del 17 de septiembre, con un 61% de probabilidad. Vemos un recorte hacia los 400, 425 como rango de los tipos de interés. Obviamente todo esto presionado por las conversaciones de Donald Trump, por los comentarios que ha hecho hacia la Reserva Federal y que por supuesto pues van marcando la pauta de las decisiones que tomará este país. Por otro lado, tenemos acá decisiones también muy importantes por parte del yen japonés, 0.50, que esperan mantenerlos también estáticos. Ya vamos a dar un recuento a cómo está el gráfico técnicamente de estas dos divisas, del dólar y del yen japonés, teniendo en cuenta este día miércoles que tendremos decisiones muy importantes. Por otro lado, día jueves seguiremos recibiendo datos muy importantes, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, precio del gasto en consumo personal, y como se fijan, como se van dando cuenta, todos los datos van apuntando casi que a aclararnos durante toda esta semana lo que está haciendo la economía estadounidense. Conoceremos tipos de interés, conoceremos empleo, conoceremos Producto Interno Bruto. Se prevé una semana en donde, como han dicho muchos analistas, se organice o se termine de desordenar la economía estadounidense y que el panorama se aclare un poco más para tomar decisiones. Como bien lo dijimos, el día viernes conoceremos las NFP, nóminas no agrícolas, 108 sobre 147.000 el dato anterior. También la tasa de desempleo, que aumentaría en un punto porcentual, 4.2 sobre 4.1 el dato anterior. Y no menos importante, un PMI manufacturero en 49.5 se sostiene, y sabemos pues que cualquier dato de PMI por debajo de 50 es negativo, así también como lo prevé el PMI manufacturero del ISM. Además, datos importantes, tendremos expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que es un dato que suele generar bastante volatilidad y que genera muchas veces inconvenientes cuando no se tiene presente. Todo esto en un contexto donde el mercado está apuntando a tener un sentimiento de codicia. Durante las últimas jornadas, el mercado ha estado pasando de extrema codicia a codicia, ha estado fluctuando entre estos dos puntos, obviamente por un mercado accionario en Estados Unidos que se ha visto fuerte en la presentación de resultados y que mantiene a los principales índices de este país en máximos históricos. Miremoslos en el gráfico. Empecemos inicialmente claramente por el análisis del DXY, el índice que reúne
el comportamiento de manera resumida del dólar y hay cosas muy interesantes acá. ¿Por qué? Porque tenemos un DXY, un índice dólar que ha logrado conocer puntos mínimos o puntos bajos dentro de la última tendencia alcista que realizó, unos puntos de precios que técnicamente son bastante interesantes visto desde la perspectiva de los retrocesos, unos precios bastante baratos por llamarlo de alguna manera, y que de cierta forma sobre los temores o sobre las imposibilidades que ha tenido el mercado estadounidense, pues las últimas 3-4 jornadas el dólar ha mostrado cierta fortaleza, apuntando aquí a tener una zona, por supuesto, de mucha visual y de mucha importancia para entender qué puede suceder, debido a que es una zona que de presentar giros, de presentar cambios en su tendencia, pues podría empezar a abrir perspectivas muy interesantes para la lectura y la operativa del mercado. Bien saben ustedes, yo no soy mucho del trazado de líneas de tendencia, pero siempre como una guía es importante, es interesante ver cómo se va cambiando un poco la fortaleza o la dinámica, la directriz que el precio va marcando durante sus tendencias. Sin embargo, pues lo importante aquí, evaluar obviamente el último rango que ha realizado el DXY, que es este rango supuesto entre más o menos los 100 puntos y los 105. Realmente son los precios que técnicamente pueden llegar a ser mucho más interesantes, teniendo presente que el mercado logre tener algún reingreso sobre esta zona y poder reevaluar precios de sostenimiento del mercado. Esto es lo que está marcando la pauta. Fíjense por acá un cruce, como lo dijimos, en el dólar frente al yen japonés, una moneda que sigue siendo estable, bueno, un cruce que sigue siendo estable sobre esta zona de precios y que empieza a configurar cada vez más un interés llamativo para los analistas, los operadores de este cruce de monedas, pues encontramos en la parte superior un rango al que muchos pues le están evaluando los 140.2 puntos en el cruce como una posibilidad de rango de distribución o el sostenimiento para continuar pues en una devaluación del yen japonés. ¿Por qué es importante este activo para la semana? Porque como vimos en el calendario económico, tendremos decisiones por parte del dólar y tendremos decisiones por parte de Japón que obviamente serán cruciales para este cruce de mercado, ¿cierto? Como lo decíamos, los índices norteamericanos consiguen máximos que van influenciados y que llevan un poco la píldora de todas maneras del temor, porque pues los activos y los volúmenes que se están transando no parecen ser tan sanos como en un mercado de bastante euforia, lo que hace pensar que de cierta manera los participantes de este mercado pues están a la espera o más bien a la expectativa de que cualquier cosa pueda suceder, porque algún dato negativo, algún dato que no sea tan favorable para la economía estadounidense como podría pasar durante esta semana podría dar un retroceso mucho más profundo de todo el movimiento alcista generado desde que Donald Trump puso su famoso tweet de es el día para comprar, es el día para hacerse ricos. Fíjense que un retroceso profundo de toda esta tendencia, teniendo en cuenta que podríamos evaluar la finalización de las ondas 1, 2, 3, 4, 5, podríamos estar revisándolo, pues podría ser un retroceso mucho más profundo a precios interesantes. Sin embargo, un retroceso más sano también podría evaluarse sobre este crecimiento de la última onda alcista del Standard & Poor's 500, lo que podría dar zonas de precios muy interesantes sobre este retroceso. Pero el mercado solamente conseguiría teóricamente estos precios en pro de perder un poco la confianza sobre el mercado y sobre la euforia que se está viviendo en este momento en Estados Unidos y sobre los resultados que se están presentando. Son zonas muy interesantes, zonas para evaluar en el mercado que, bueno, de dar un retroceso, pues seguramente serán muy llamativas e interesantes e importantes para diferentes participantes del mercado. Para cerrar, revisemos por acá cómo cotiza la principal criptomoneda en el mundo, Bitcoin frente al dólar Tether, al dólar virtual, al stablecoin, una zona superior en donde Bitcoin ha logrado consolidar, una consolidación que a muchos hace pensar como una espera para tomar muy buenas decisiones y estar a la expectativa al final del día en los datos que se pueden ir presentando para continuar pensando en Bitcoin como una reserva de valor o como una posibilidad de abandonarlo y buscar un poco más de apetito al riesgo hacia la renta variable. Sin embargo, pues sabemos que Bitcoin al final del día, por su constitución, por la cantidad de tiempo que lleva, por la forma como opera, pues es un mercado que su apetito al riesgo tiene que ser
elevado, pero que sin embargo durante las últimas ocasiones, debido a las noticias que hemos vivido, pues se ha visto Bitcoin dentro de alguna posibilidad de mercado refugio, y aparentemente eso es lo que está haciendo en la última zona superior, en promedio en los $118,000 por cada moneda, ¿no? Un volumen que es bajo, teóricamente, bajo relativamente, lo que hace pensar una espera y una tranquilidad por parte del participante de BTC hacia tomar decisiones respecto a los datos que se puedan ir conociendo, como por ejemplo los de esta semana. Así que tenemos una semana bastante movida, una semana bastante interesante para conocer acerca de los mercados, para explorar, investigar, aprender mucho más acerca de lo que van haciendo los principales mercados a nivel mundial, y por supuesto, si el panorama es claro y el panorama es interesante, para tomar decisiones sobre nuestros portafolios o sobre nuestra operativa. Recuerden suscribirse al canal en el botoncito de abajo, activen la campana para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos subiendo acerca de cierres, aperturas de mercado, recuentos de noticias, y no se pierdan ninguna actualización para que siempre estén al tanto de lo que va a pasar en los mercados financieros y tengan un panorama. Un saludo, cuídense. Chao, chao.